Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video estaré hablando sobre lo que es un sumador binario o también conocido como un sumador completo. Vamos a ver en qué consiste este sumador binario, cuál es su circuito de implementación y bueno, algunos ejemplos para más o menos entender lo que es el sumador binario. Bueno, en el anterior video que se trató sobre el semisumador, vemos que el semisumador básicamente es utilizado para sumar números de un bit, como el que se muestra en la parte de la orilla, que es una suma binaria de 1 más 0. En el semisumador básicamente consiste de dos bits de entrada, que en este caso son A y B, y bueno, obtendremos dos salidas, las cuales son la salida de suma y la salida de acarreo. Ahora, en el sumador completo, además de los bits de entrada y de las salidas tanto de suma y de acarreo, vamos a encontrar otra entrada, la cual se denomina acarreo de entrada. Este acarreo de entrada, pues básicamente es utilizado cuando estamos sumando números de más de un bit. Por ejemplo, pueden ser números de 2 bits, 3 bits, 4 bits, o sea, dependiendo en el caso de que nosotros queramos sumar, como sería el ejemplo de al lado, que básicamente ya consta de varios bits. Y bueno, pues como la suma binaria se hace mediante pares, se hace como en el semisumador mediante un bit, o mejor dicho, mediante dos bits, pues para sumar números de más de un bit, pues vamos a utilizar el acarreo de entrada que en este caso un sumador completo vendría siendo la implementación de varios semisumadores. Por ello es que el acarreo de salida de un semisumador iría conectado al acarreo de entrada de un sumador completo. Y bueno, pues básicamente eso es lo que trata el sumador completo y el semisumador. Ahora veamos cuál es la lógica del sumador completo. Y bueno, ahora como vamos a tener los dos bits de entrada, bueno, en este caso, que son A y B, también vamos a tener otra entrada que sería el acarreo de entrada. Y bueno, también vamos a tener las dos salidas, que sería el acarreo de salida y la suma de salida. Bueno, y la salida de suma, perdón. Para esto, pues bueno, como son tres entradas, pues hacemos las combinaciones pertinentes, que en este caso tendrían las combinaciones totales vendrían siendo 2 a la 3, que en este caso serían 8. Y bueno, ordenamos primero, las combinaciones y bueno, como les mencioné anteriormente, la suma binaria pues, se hace mediante pares de bits. En este caso, pues primero tendríamos para encontrar las salidas, primero tendríamos que efectuar la suma entre A y B y luego el resultado de la suma de A y B por más el acarreo de entrada. Y vemos que primero, en el primer caso, cuando A y B valen 0, pues tenemos que 0 más 0 es 0. Después, 0 más 0 igual es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, 0, que en este caso pues ya nos generaría un bit de acarreo. Y también en el último caso, 1 más 1 es 1, 0. Ahora, ya teniendo efectuada la suma de A más B, ahora sí podemos sumar la entrada del acarreo de entrada, que en este caso 0 más 0, pues tanto en la salida de la suma y en el acarreo de salida, pues vamos a obtener 0. 0 más 1 es básicamente, tenemos en nuestra salida de suma 1 y en el acarreo pues 0. Y luego, 1 más 0 tendremos 1 en la suma y 0 en el acarreo. 1 más 1. Ahora obtendremos 0 en la suma y ahora sí tendremos
un bit de acarreo, que en este caso pues es 1. Ahora, 1 más 0 es, en la suma tenemos 1, en el acarreo 0, 1 más 1, igual tenemos 0 en la, 0 en la suma y 1 en el acarreo. 1, 0 más 0, que pues básicamente, pues no le, o sea, si hacemos la suma binaria, que vendría siendo 1, 0 más 0, 0 para completar los dos bits, pues básicamente tendríamos que es 0 en la suma y 1 en el acarreo. E igual en el último caso, que es 1, 0 más 1, pues básicamente en nuestra suma tenemos 1 y en el acarreo igual tenemos 1. Igual, ahora para la implementación, ahora que ya obtenimos, o sea, lo anterior que es la tabla de verdad del sumador completo, ahora sí podemos hacer un análisis en las salidas. Al igual que en el semisumador, podemos, mediante un análisis, podemos determinar qué puertas o compuertas podemos utilizar para realizar el circuito del sumador completo. Primero con la suma. Tenemos las entradas A y B. Y en nuestra salida de suma tenemos lo siguiente, 0, 1, 1, 0. Este caso pues lo vimos en el semisumador, que estas, o sea, estas salidas de la suma pueden ser implementadas con una compuerta XOR. Y bueno, pues esto lo vemos o sea, en la parte de abajo en el circuito A y B, que entran a una compuerta XOR y nos da la salida de la suma de A y B. Pero como tenemos otra entrada que es el acarreo de entrada, pues igual aplicamos una compuerta XOR y vemos que ahora la salida de la suma es igual a la suma de A y B más la suma del acarreo de entradas implementadas con compuertas XOR. Ahora, para el acarreo, para la salida del acarreo, para la salida del acarreo de salida, pues básicamente también podemos implementarlo mediante varias compuertas y ahora analicemos, o sea, cómo es o sea, las salidas en la columna del acarreo de salida. Vemos que en las primeras cuatro, pues tienen un comportamiento similar al de una compuerta AND. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente la salida es alto cuando o sea, en ambos, o en ambas entradas, o bueno, en las entradas su nivel es alto. Entonces podemos decir que por una parte, para obtener un acarreo de salida, podemos implementar el producto de las entradas A y B. Ahora, si nos fijamos, o sea, muy bien, en la parte, o sea, en la columna blanca, básicamente vendría siendo la suma de, de las entradas A y B. Y vemos y podemos ver que, que si la suma de A y B es 1 y el acarreo de entrada es 1, pues básicamente nuestro acarreo de salida va a ser 1. ¿Esto cómo lo podemos implementar? Pues básicamente vendría siendo el producto de la suma de A y B por el acarreo de entrada, que básicamente eso nos dará 1. Pero ahora, como son dos posibles casos en los que podemos obtener una carrera de salida, pues básicamente podemos implementar los dos productos anteriores que vendrían siendo el de A y B y el de la suma de A y B por el acarreo de entrada mediante una compuerta OR, que básicamente vendría siendo la suma del producto de A y B más la suma de, de A más B por el acarreo de entrada. Y básicamente esto lo podemos ver en la parte inferior, que ya vendría siendo el circuito de un sumador completo. Vemos que tenemos las compuertas XOR para obtener o sea, la salida de la suma y bueno, también la implementación de las compuertas AND
y la compuerta OR para obtener el acarreo de salida. Y bueno, eso es lo que vendría siendo lo que es el sumador completo. Espero la información haya sido clara y de gran ayuda. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta en un próximo video. Adiós.